Listo. Voy a compartir mi pantalla. Bien. ¿Están viendo ya mi pantalla? Sí, se ve. Muy bien. Vamos a ver entonces los lenguajes de programación. Bueno, entonces el proceso para crear un programa, normalmente partimos de un problema, como habíamos explicado. Este problema nosotros los analizamos, buscamos la forma de cómo resolverlo. Hacemos un diseño mediante los diagramas de flujo. Aquí en el diseño utilizamos el diagrama de flujo, el pseudocódigo, el software PSEI nos ayuda, ¿no? Pero luego, hasta ahí hemos practicado hoy día. Sin embargo, eso todavía no podría considerarse un programa porque no está en un lenguaje que sea interpretable por la máquina. Si bien el PSEI hace funcionar el programa, pero eso es solamente una simulación de lo que está funcionando. Para que funcione el programa, el código fuente tenemos que hacer en un lenguaje que, así parecido al PSI, se escribe en un lenguaje de programación y a eso le llamamos código fuente. El código fuente de un programa podríamos decir que son las instrucciones que nosotros escribimos en el lenguaje de programación. A esas instrucciones le decimos código fuente. Ese código fuente tiene que pasar por un proceso de compilación, el cual consiste en traducir las instrucciones del lenguaje de programación a código máquina. ¿Ya? El proceso de compilación traduce las instrucciones en un lenguaje de programación a código máquina o al lenguaje máquina. ¿Cuál es el lenguaje de las máquinas? Por eso es que habíamos estudiado los sistemas de numeración. ¿Cuál sería el lenguaje de las máquinas? ¿Quién tiene las máquinas? El lenguaje binario. ¿Ya? Entonces nosotros no podemos programar en lenguaje binario, ¿no? Sería complicado para nosotros. Para eso existen los lenguajes de programación. Le llamamos lenguajes de programación porque mediante ellos podemos escribir instrucciones, pero esas instrucciones no son entendibles todavía por la máquina. Para que sean entendibles por la máquina, hacemos uso de un proceso que en realidad es un programa, el compilador, que hace el proceso de compilación para traducir estas instrucciones a código máquina. Una vez que ya está en código máquina, entonces encontramos un programa ejecutable por la PC. ¿Ya? Porque ya prácticamente es entendible por la máquina, ¿no? Ya está en su lenguaje. ¿Ok? Entonces ese es el proceso. Escribimos instrucciones en un lenguaje de programación, hacemos la compilación y finalmente lo podemos ejecutar, ¿no? Obtenemos un ejecutable. ¿Cuáles son los lenguajes de programación normalmente que existen, ¿no? Existen varios lenguajes de programación, entre ellos tenemos el lenguaje C#, el lenguaje Java o Java, Python, tenemos el lenguaje C++, tenemos el lenguaje JavaScript o JavaScript, tenemos el lenguaje, por ejemplo, PHP, bueno, y eso por mencionar algunos. ¿Listo? Hay varios lenguajes de programación. Nosotros vamos a practicar esta materia en el lenguaje C++, que es este de aquí. ¿Ya? ¿Por qué en el lenguaje C++? Bueno, el lenguaje C++ tiene sus orígenes. Inicialmente era el lenguaje C
y después fue mejorado y se llama C++. Es un lenguaje muy robusto, está soportado, la verdad, por muchas plataformas, incluido hoy en día tiene soporte, es decir, se utiliza el lenguaje C++ para hacer los programas en el sistema Arduino. No sé si han escuchado del sistema Arduino. ¿Alguien? A ver, ¿nos escucho? Hola, hola. ¿Alguien escuchó de Arduino? ¿O nadie? ¿Nadie? Bueno, No, yo no. ya. Bueno, Arduino es podríamos decir que es un sistema electrónico que tiene sus entradas y sus salidas No. y que nosotros podemos programar con esa plaquita Arduino para hacer automatización. Por ejemplo, quiero automatizar que cuando alguien abra la puerta de la casa, automáticamente se encienda la luz, por ejemplo, y al cerrarlo que se abra. Ah, bueno, entonces Arduino tiene sus entradas de sensores, entonces esos sensores y tiene salidas eléctricas. Entonces nosotros podemos programar. Si el sensor manda una señal tanto, entonces enviar 5 voltios por tal salida, por decir. Y esa salida es la que activa el switch del foco de encendido. Entonces es una placa que de propósito general, se lo utiliza para automatizar ciertos procesos, incluso está para un poco, también se lo utiliza con módulos de inteligencia artificial, varias cosas. Y se programa con el lenguaje C++. Así que posiblemente ustedes más adelante en su carrera, en su materia, utilicen algunas cosas de Arduino. Ya por lo menos empezaremos con el lenguaje en esta materia, ¿no? El lenguaje sería C++. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Por qué vamos a usar el lenguaje C++? Una justificación de ello. Bien, ahora vamos a ver entonces el lenguaje C++. Y para ello definamos primero qué sería un lenguaje. Así sencillo. Por ejemplo, el español que nosotros hablamos es un lenguaje. El inglés es un lenguaje, ¿no? El chino es un lenguaje, o un idioma, podríamos decir, que tiene su lenguaje. Podríamos decir que el lenguaje es un conjunto de instrucciones, perdón, conjunto de palabras y símbolos, ¿ya? Conjunto de palabras, símbolos y reglas, ¿no? ¿Para qué principalmente utilizamos un lenguaje? ¿Para qué usamos nosotros un lenguaje las personas? ¿Para qué utilizamos el lenguaje? Para comunicar. Muy bien, para comunicarnos, ¿no? ¿Ok? Pero el lenguaje que nosotros utilizamos, conocido como lenguaje natural, pues, lo utilizamos para comunicarnos de persona a persona, ¿no? Entre personas. Y en este caso, nosotros queremos comunicarnos persona a máquina. Queremos que la máquina ejecute un programa y nosotros queremos decirle cómo ejecutar ese programa. Entonces no podemos usar nuestro lenguaje español, nuestro lenguaje inglés, o en otras palabras, nuestro lenguaje natural. Tenemos que utilizar un lenguaje de programación, ¿ya? Ese es el propósito de los lenguajes. En este caso, el lenguaje C++ es un conjunto de palabras y símbolos y también tiene sus reglas, con el cual podemos escribir las instrucciones para que la máquina, finalmente la computadora, lo pueda ejecutar. Algunas características de estos programas vamos a anotar aquí. Las instrucciones en el lenguaje C++ están separadas por punto y coma, ¿ya?
Nosotros, por ejemplo, una palabra lo separamos de otra palabra por el espacio, ¿no? En nuestro lenguaje español, ¿cierto? Sí. En el lenguaje C++, el separador es el punto y coma, no el espacio, ¿ya? Aunque el espacio sí tiene su efecto, pero el punto y coma es lo que separa una instrucción de otra instrucción. Entonces podríamos decir que un programa en C++ es un conjunto de instrucciones separadas por punto y coma. Bien, ¿qué más podríamos decir del lenguaje C++? El lenguaje C++ es sensible a mayúsculas y minúsculas. En otras palabras, hace diferencia entre mayúsculas y minúsculas. ¿Ya? Para el lenguaje C++, una letra que nosotros escribamos con A o con B, prácticamente no es lo mismo. ¿Ya? Ejemplo de esta partecita. Si yo tengo una variable A y tenemos otra variable A, para C++ son diferentes. ¿Se entiende eso? Ya sabemos que es variable, ¿no? Ya hemos programado en variable A y tuviéramos la variable A también con minúscula, para C++ son distintas, diferentes. Por eso decimos que hace diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Mayúsculas y minúsculas. Otro punto. C++ tiene un conjunto de palabras reservadas, ¿ya? Que se utilizan para escribir las instrucciones, ¿no? Por ejemplo, en el PSIN nosotros utilizamos palabras reservadas también en nuestros programas. Por ejemplo, la función si, entonces, ¿no? Cuando poníamos aquí una condición, esto era reservado en PSIN. Claro que el PSIN estaba en español para nosotros. En C++, o también en el PSIN escribíamos, por ejemplo, mientras. Escribimos para, ¿no? En C++ son las mismas palabras, las mismas instrucciones, pero están en inglés. Por ejemplo, if, el while, el para es for, el do while. Para los tipos de datos, eso vamos a explicar enseguida, también existen muchas otras palabras reservadas. Otra característica de C++, las variables se deben definir o declarar, le decimos nosotros, antes de usarlas, o declarar al mismo tiempo de usarlas. ¿Qué significa declarar una variable o definir una variable? Declarar una variable es definir el tipo de dato que almacenará la variable. Pregunto acá, ¿en el PSIN declarábamos las variables o directamente las usábamos? Las usábamos. Eso, muy bien. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros poníamos en el PSIN A igual a 5, no así, ¿no? ¿Ok? En C++ tengo que declarar la variable, tengo que decir una variable de qué tipo va a ser, qué tipo de información va a almacenar. Entonces yo puedo decir la A que sea de tipo entero, punto y coma, ahí estoy declarando una variable. Estoy diciéndole al sistema que tengo una variable que se llama A en la cual puedo almacenar números enteros. Y el punto y coma porque terminó ahí la declaración. ¿Ok? Entonces lo que estamos haciendo aquí es
declarando una variable para almacenar números enteros. ¿Se entiende? Si yo quiero una variable para almacenar números reales, tengo que declararla también. Tengo que decir float, por ejemplo, b. B es una variable de tipo float. ¿Eso qué significa? Que estoy declarando una variable para almacenar números ¿qué? Reales. Puedo decir de tipo doble una variable c. Muy bien. ¿Qué estoy haciendo ahí? Declarando una variable para almacenar números reales de 8 bytes, mucho más grandes. Sabemos que los números son infinitos, ¿no? Pero en los lenguajes de programación, dado que se representan en la memoria, y la memoria es finita, es decir, tiene un límite, entonces los números están limitados. El tipo de dato float B ocupa 4 bytes para almacenar números. En cambio, el tipo de dato doble ocupa 8 bytes para almacenar números. Por lo tanto, podemos almacenar números mucho más grandes. Si quiero almacenar en una variable nombres de personas, tengo que decir tipo string, por ejemplo, nombre. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Declarando una variable para almacenar cadenas de caracteres. ¿Cómo se expresan las cadenas de caracteres? Porque también lo hemos practicado en el PSI. Hola, hola. ¿Se acuerdan cómo se expresan las cadenas? Entre comillas dobles, ¿no? Lo hemos estudiado, ¿cierto? Sí. Muy bien. También tenemos, si yo quiero guardar solamente una letrita en C++, tenemos el tipo de dato char. ¿Ya? Por ejemplo, una variable le llamaré X. Estoy declarando una variable para almacenar solo un carácter. Bien. Entonces, aquí yo, como la A ya la había declarado, recién la puedo usar. El operador igual, este operador igual, significa asignar, ¿ya? Lo que en PS e IN usábamos, ¿no? Entonces estoy asignando el 45 en la variable A. Eso es lo que estamos haciendo. B igual a 25.63. ¿Qué estoy haciendo acá? Asignando el número 25.36 en la variable B o guardando ese valor en la variable B. La C también puede guardar números reales con punto, ¿no? La variable nombre, ¿qué puedo almacenar en la variable nombre? La hemos declarado de tipo string. Nombres de personas o cadenas de caracteres, ¿no? Pero expresadas entre comillas, ¿verdad? ¿Qué podría guardar en la variable X, que es de tipo char? Solo un carácter, y en este caso se expresa entre comillas simple. Por ejemplo, M. Y siempre con punto y coma, ¿no? Aquí al final, siempre con punto y coma, porque eso expresa que es una instrucción y ahí termina una instrucción. Bien, ¿estamos bien hasta acá? A ver, ¿alguien que quiera preguntar algo? Entradas y salidas en C++. Bien, para las entradas, o para las salidas, mejor dicho, más sencillo, utilizamos una función que se llama cout.
con el símbolo menor menor y al ladito viene lo que queríamos mostrar. Por ejemplo, quiero mostrar un mensaje. Hola, ¿qué tal? .com, ¿no? Eso lo que hace es imprimir en la pantalla la frase hola, ¿qué tal? CO, puedo mostrar también variables. Por ejemplo, puedo mostrar la variable A. ¿Qué estaría imprimiendo en la pantalla? El 45. Puedo mostrar también la variable nombre, por ejemplo. ¿Qué estaría mostrando en la pantalla? Juan Vaca. Bien, entonces podemos usar CO. Esto es su equivalente en el PSEI, decíamos escribir, ¿no? Hola, ¿cierto? Sí. Muy bien. En este lenguaje ya sería CO. ¿Cómo hacemos las entradas de datos en C++? Para las entradas de datos utilizamos CIN y este símbolo que sería mayor mayor y el nombre de la variable donde quiero almacenar, .com. Lo que estoy haciendo ahí es pedirle al usuario un valor y ese valor almacenado en la variable A, por ejemplo. Entonces, si yo tengo la variable de tipo float, sueldo, y entonces yo puedo decir CIN, sueldo. ¿Qué estaría haciendo ahí? ¿Qué estaría haciendo ahí? Declarando una variable sueldo de tipo float, ¿no? Con números reales. Y pidiéndole al usuario que ingrese un valor y ese valor lo estamos almacenando en la variable sueldo. ¿Está claro? Hola. Hola, hola. ¿Están ahí? Sí. Pensé que se habían ido la conexión. Participen, jóvenes, ¿ya? Así por lo menos sé que están atendiendo. Bien. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí. Ya, bueno, listo. Sí. Perfecto. Ahora vamos acá. ¿Cuáles serían las herramientas para programar en C++? Necesito una herramienta. Utilizábamos el PSEIN, pues ahora tenemos que buscar alguna herramienta que nos ayude a esto, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían esas herramientas? Para programar en C++ necesitamos el compilador del lenguaje C++ y un editor. En este caso, el editor viene a ser el CodeBlocks. Están viendo aquí mi pantalla, ¿no? CodeBlocks. Lo vamos a abrir. Tienen que instalarse este programita. ¿Ya? Esa es una. Decimos un editor porque en realidad podríamos programar en C++ incluso hasta en un bloc de notas, porque es el compilador quien interesa, ¿no? De todas maneras, con este programa podemos editar de una manera más cómoda las instrucciones en el lenguaje C++. Por ejemplo, acá decimos File, New Project, elegimos el proyecto, aplicación de consola,
incluso aquí hay para Arduino, ¿no? Para proyectos Arduino. Pero nosotros estamos todavía en el comienzo del conocimiento del lenguaje. Entonces, aplicación de consola, ok. Nos dice qué lenguaje, C o C++. Elegimos C++. Siguiente, nos pide un título, un nombre que le podríamos colocar. Entonces le vamos a poner programa 1. ¿Dónde lo va a guardar? Aquí nos dice la carpeta. Es bueno colocar en alguna carpeta donde lo vayamos a encontrar, ¿no? Y, lo vamos a colocar aquí. Ejemplos. C. Ok, programa 1 y en esa carpeta se va a guardar con la extensión CBP el proyecto. Siguiente, aquí me dice cuál es el compilador que voy a utilizar. Por defecto sería este de acá, el GNU-SC compila. Por eso es que a veces cuando instalamos este programa tenemos que asegurarnos que tenemos también un compilador instalado. Bien, lo dejamos ahí, le doy finalizar. Él crea la estructura del programa. Y, a ver, aquí está nuestro programa principal. Nos crea esta estructura, ¿no? Un lenguaje en C++, y esto es parte de los apuntes. Aquí lo vamos a ir anotando. Entonces, una de las herramientas es el CodeBlocks, ¿no? Y esta sería la estructura de un lenguaje, de la cáscara, podríamos decir, de todo programa. Mínimamente tiene el include, que es el include permite incorporar ciertas librerías. El namespace std tiene igual ciertas funciones como cout y cin para que podamos utilizar en nuestro programa. Así que esta estructurita sí o sí tiene que estar. Esto que dice in main, inicio y fin, es el programa principal. Entonces aquí nosotros podemos escribir entre comillas, ahí está el cout. ¿Qué hace el cout? ¿Qué dijimos que hacía cout? ¿Para qué era cout? Hola, hola. A ver, ¿alguien? ¿Qué dijimos que hacía el cout? Hola. Era equivalente al escribir, ¿no? Y mostrar en la pantalla un mensaje. Por ejemplo, aquí podemos decir hola mundo. ¿Ya? Y este de acá, en line, es un salto de línea. Vamos a practicar así. Entonces, por ejemplo, lo que está haciendo aquí ya por defecto este programa es mostrar en la pantalla un mensaje que va a decir hola mundo. Hello world, ¿no? Lo vamos a poner así, hola mundo. Y esto de aquí es un salto de línea. Lo voy a borrar para que esté sencillo. El return 0 le indica al programa, al sistema, que el programa se ejecutó con éxito y que no devolvió errores. ¿Ya? Esto siempre tiene que estar al finalizar. Listo, hacemos correr desde acá. Dice will es compilar. Es lo mismo que entraríamos aquí, ¿no? Compilar el archivo presente, o el will lo que hace es compilar todos los archivos del proyecto. Empieza el compilador a trabajar, a traducir esas instrucciones y transformarlas a binario prácticamente, ¿no? A código máquina. Y nos encuentra, y aquí nos dio un archivo, miren, programa 1.exe.
que está en bin release, en esa misma carpeta donde hemos trabajado. Entonces lo podríamos hacer funcionar el programa. Y ahí está, nos muestra hola mundo. Si revisamos nuestra carpeta donde hemos guardado el proyecto, lo hemos guardado en aquí, semestre 2, fundamentos, ejemplo C, programa 1. Aquí tenemos una carpeta que dice bin release, y aquí fíjense, este sería el código máquina, es decir, el mismo código que tenemos aquí, estas mismas instrucciones de acá, pero ya están compiladas a un lenguaje máquina. Esto ya yo lo puedo ejecutar. Es un programa que va a funcionar. Bueno, me faltó una librería aquí. Pero es un programa que ya tendría que funcionar directamente en la computadora, ¿no? Esa es la diferencia entre el PSEIN y este lenguaje, porque ya este es un lenguaje realmente de programación. ¿Estamos bien hasta acá? Hola, hola. ¿Preguntas, dudas? ¿Dudas y preguntas? No. ¿Ninguna? Bien. Por lo menos, ¿cómo vamos a instalar el CodeBlocks? Puede ser una pregunta. Sí, jefe. Ya, muy bien, muy bien. Eso, ¿no? Porque tienen que tener este software instalado en su máquina. Así que para instalar el CodeBlocks tienen que descargarlo de internet. Vámonos aquí a ver a la ayuda. Help, About. Es una herramienta open source, así que no necesitan pagar por ella. ¿Ya? Entonces aquí está la página, ¿no? Websites, http codeblocks.org. De ahí lo podríamos descargar. Lo vamos a descargar, ¿ya? Colocamos aquí. Ahí está. Tienen que descargarse alguna versión que les permita tener también no solo el editor, sino también su compilador. Aquí tenemos donde dice Downloads. Vamos a ver las descargas. Ya. Podemos descargar archivos binarios. También podemos descargar el código fuente. Bueno, el código fuente del programa, dado que es a nosotros no nos serviría de mucho el código fuente, ¿no? Tenemos que descargar el compilado. A eso se le dice binario. Ese sería el compilado. Aquí tenemos que seleccionar nuestra plataforma, ¿no? Aquí tenemos para Mac, para Linux y para Windows. Windows XP, Vista 7, 8, 10, ¿no? Las versiones de Windows. ¿Ok? Aquí tenemos algunos archivos para descargar. Los orígenes de dónde los puedo descargar, ¿no? Lo puedo descargar de FossHub o de sourceforget.net. De cualquiera. Y aquí están los archivos. Este es el CodeBlocks 20 min-gwztag. Este ya viene con el compilador, que eso es muy importante que se lo descarguen así, con el compilador más, ¿ya? Si alguien tiene su máquina solamente de 32 bits, entonces aquí tenemos CodeBlocks min-gw para máquinas de 32 bits. La que no dice 32 bits, por defecto es de 64. ¿Alguien sabe si su máquina es de 32 bits o de 64 bits?
A ver. Hola, hola. ¿Nadie? Bueno, ¿cómo pueden saber si su máquina es de 64 bits o 32 bits? Se van acá y escriben, bueno, en sistema, o si no, abren su explorador de carpetas. Aquí está su explorador de carpetas y buscan donde dice este equipo, o en algunas máquinas dice mi PC. Le dan clic derecho, propiedades. Bien, ahí veremos entonces características de la máquina. Aquí le sale cuánto de memoria RAM tiene. Vamos a ver la arquitectura. A ver. Aquí está, tipo de sistema. Sistema operativo de 32 bits, ¿no? Entonces perdón, de 64 bits. Mi máquina es de 64 bits. Si de ustedes no es de 64, no dice ahí 64 bits, entonces quiere decir que es de 32 bits. ¿Está bien? Eso hay que saber, hay que conocer la máquina, porque de acuerdo a eso pues tengo que bajar los instaladores correspondientes. Aquí tenemos para Linux y aquí tenemos para Mac, ¿no? Que es lo mismo que le demos aquí, solo nos lleva a esta partecita. Bien, ahora, ¿cuál de estos tres vamos a descargar? Este solamente es el CodeBlocks. Este sería el CodeBlocks, que es solo el CodeBlocks, pero sin un instalador. Este es el CodeBlocks sin instalador también, dice no setup, en formato zip. Este es el CodeBlocks y MinGW. El MinGW es el compilador, ¿ya? Y es de 64 bits. Entonces este es el que me interesa, porque viene con el compilador. Lo pueden descargar de cualquiera de las dos partes. Yo, a ver, voy a intentar descargarlo de acá. Ahí está. Me abre otro repositorio de código y aquí está, automáticamente me sale la opción de guardar el archivo, ¿no? CodeBlocks 20.03 MinGW setup. Lo guardamos. Ya está descargando. Ya está. Revisamos. Y listo, ¿no? Pesa 148 megas. No es muy grande. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Cómo descargarlo el instalador? Sí. Muy bien. Ahora, para instalar, pues solamente hay que darle doble clic acá. Les va a salir alguna alerta si es que lo tuvieran en su máquina, que es un instalador editor desconocido. No hay problema en eso, porque no es un virus ni nada. Y listo, ¿no? Ya aquí hay que darle siguiente, estoy de acuerdo, ¿no? Y hasta que finalice el programa. ¿Ya? Yo no lo voy a instalar porque lo tengo ya instalado. Hasta ahí solamente ustedes le dan I agree, que estoy de acuerdo, y siguiente, y finalizan su instalación. Una vez que han finalizado su instalación, ¿cómo van a probar si realmente está funcionando? Vienen por acá, lo voy a cerrar yo este proyecto. File, close project. ¿Ya? Abren el programa y les va a abrir, ¿no? Entonces, ¿cómo van a verificar si realmente está funcionando?
Pues tienen que hacerse un nuevo proyectito acá. File, New Project. Aplicación de consola. Eligen C++. Siguiente. Ponen un nombre de proyecto. Demo. Siguiente. Y finalizar. Bien. Revisan acá. Ahí está el archivo main, correcto. Hasta ahí estamos bien. Pero para revisar si realmente el compilador está instalado, tienen que darle que corra. Y en la pantalla tendría que mostrarle Hello World. Si al hacer clic aquí, abre la consola y dice Hello World, entonces quiere decir que está terminado su instalación de manera correcta. ¿Está claro? Hola. Sí. Ya, muy bien. Si al darle clic acá le sale error por aquí, no le sale esta ventanita de acá, por acá les muestra que no tienen el compilador, entonces algo sucedió con su instalación. Podrían revisarlo aquí donde dice Settings, Compiler. Si es que estuviera mal, solo si estuviera mal. ¿Ya? Y aquí tenemos, por ejemplo, nos vamos a ir a la pestañita acá, donde dice Tool Change Executables, ¿no? La herramienta para cambiar el compilador. Para mí, por ejemplo, el compilador está en la unidad C, Program Files, Code Blocks, MinGW. Si ustedes aquí no les sale o les sale otra ruta, es bueno que le den, yo le voy a dar a ver aquí, Control X, autodetectar. Al darle autodetect, él les busca la ruta, busca internamente dónde está y se los carga el compilador. ¿Ya? Entonces a veces se arregla su problema solamente entrando aquí a Tool Change Executable y haciéndole clic en autodetectar, ¿no? Que es la misma ruta prácticamente que yo tengo ahí. Le doy OK y listo. Ahora prueban nuevamente prueban su programa. Si ya sale esto, está bien instalado. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, Inge. Muy bien. 8:44. A ver, 10 minutos para los quienes están en su computadora, para ver si es que hacemos esto o no. ¿Quiénes están en la posibilidad de descargarlo ahorita, el programa, e instalarlo, para que les pueda ayudar en él? Yo ya lo estoy. Ya, muy bien, Nayeli. ¿Alguien más? Bien, 10 minutos para que descarguen e instalen el programa. ¿Ya? Han visto que no demora mucho la instalación porque son solamente unos 120 megas, ¿no? ¿Listo? Descárguenlo todos los que puedan, los que estén en disponibilidad de descargarlo, instálenlo y pruébenlo. ¿Listo? Así como les dije. Si no da, pueden compartirme su pantalla y yo les puedo colaborar. Es muy importante tener la plataforma instalado porque si no podemos instalar el Code Blocks, ¿cómo vamos a practicar los algoritmos? Los programas, mejor dicho, ya en el lenguaje. Bien, 10 minutos para esa actividad. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Inge, yo en la tarde lo puedo entender. Porque ahorita no está bien mi internet. Ya, muy bien, Laura. Los demás, los que puedan, sí. Pero igual, Laura se va a fijar, seguramente después van a tener problemas sus compañeros, me van a compartir su pantalla. Igual esté atenta a cómo se resuelven esas cosas para que en la tarde ya usted lo pueda instalar bien. Bien, Ya, Inge. bien. Los demás, todos los que puedan, por favor, descarguen e instalen. 10 minutos, 8:45, 8:55.